Amén. Muy buenas noches, amados hermanos, muy buenas noches, amada iglesia, muy buenas noches a todos aquellos que en esta noche se estén conectando a la meditación, al estudio de la palabra del Señor. Hoy en nuestra reunión de esta noche de oración, tiempo de adorar y tiempo de orar que hemos tenido con el Señor, pues ahora vamos a meditar su palabra. Como la palabra de Dios nos enseña, y el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas a la iglesia, enseñando a la iglesia de que nunca debe faltar en ninguna de las reuniones de los hijos de Dios, en ninguna reunión de cristianos, en ninguna reunión de iglesia, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia que no debe de faltar la palabra de Dios. Deben haber tiempos de cantos, tiempos de alabanza, tiempos de adoración. Debemos tener tiempos de oración como iglesia, como lo hemos hecho en esta noche, pero también debemos tener la palabra. Siempre la palabra debe estar de por medio en toda reunión de hijos de Dios, en toda reunión como cristianos. Debe estar siempre la palabra de Dios. La palabra es fundamental para nuestras vidas, eso lo sabemos cada uno de nosotros, pero también es bueno recordarlo siempre que su palabra es fundamental para nuestras vidas. El Señor nos enseña y le enseñó a los discípulos y les dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces tenemos dos alimentos por la cual tenemos que velar nunca falte en nuestras vidas. Tenemos que trabajar por el alimento físico, tenemos que trabajar para alimentar físicamente nuestras familias, pero también tenemos que preocuparnos por alimentar nuestro espíritu, por alimentar nuestra vida espiritual. Tenemos que preocuparnos porque nuestras familias, nuestros hijos, también se alimenten con la comida espiritual que es la palabra de Dios. El pan espiritual para nosotros es la palabra de Dios y también tenemos la responsabilidad de que no falte alimento espiritual para fortalecer nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra vida espiritual y para poder también ser fortalecidos ante toda situación que enfrentemos. Vivimos todavía tiempos complicados, todavía tiempos difíciles permitidos por Dios porque Él tiene un propósito y aunque estemos en tiempos difíciles, Dios nos bendice con su palabra y Dios no nos deja de recibir el alimento de su palabra, cumpliendo lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Dios siempre va a hablar, Dios siempre va a darnos a través de su palabra lo que nosotros necesitamos recibir. Lo otro que nos corresponde a nosotros es ir y buscar ese alimento, es ir y buscar ese alimento que está en su palabra para alimentar nuestra vida espiritual, para alimentar nuestra fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si usted quiere crecer en fe, si usted quiere que la fe crezca en su vida, usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. No hay otra forma de crecimiento de la fe. Los milagros afirman, los milagros de Dios fortalecen nuestra fe, pero la palabra produce crecimiento en nuestra fe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar rápidamente para leer el pasaje con el cual vamos a meditar en esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí, en el lugar donde usted se encuentre. Cierre sus ojos, que nada nos distraiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido, Señor, como iglesia, donde te hemos cantado, donde te hemos adorado y donde hemos puesto nuestras peticiones en tus manos,
donde con nuestras oraciones, hemos hecho subir cada motivo de oración, Señor, para que tú, ahí en el trono de gloria, en el trono de poder donde tú estás, Señor, tú actúes en favor de lo que hemos pedido en esta noche. Pero ahora, Señor, vamos a meditar tu palabra. Vamos a meditar lo que has puesto en mi corazón, Señor, para compartir de parte de ti para cada uno de tus hijos. Señor, prepara nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, nos dé la revelación, el entendimiento que necesitamos para que, para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para lo cual en esta noche la estás compartiendo. Y que se arraigue en nuestros corazones, Señor, para que dé fruto y fruto espiritual en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, y gracias, Dios, por esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, quiero que busque en el Nuevo Testamento el libro a los Efesios. Ubique el capítulo 6, versículo 10 al 17. En este párrafo tenemos un tema que el Señor estuvo hablando a mi corazón en estos días que han pasado. He estado meditando en esta porción de las Escrituras. Hay bastante enseñanza en Efesios capítulo 6, verso 10 al 17, de manera que no vamos a poder verlo todo en esta noche. Esta noche nos vamos a introducir en un tema, vamos a hacer una introducción del tema que en un momento vamos a descubrir en esta parte de las Escrituras. Pero vamos a leer el pasaje primero. Efesios capítulo 6, verso 10 al 17, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Les dice en este último capítulo de su carta a los cristianos de Éfeso, en el verso 10 al 17, lo siguiente. Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el evangelio de la paz, para prepararse para anunciarlo. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno, y tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, este pasaje es muy interesante, es muy rico en enseñanza. El apóstol Pablo aquí habla de armadura en el versículo 11, habla de la armadura en el versículo 13, y la armadura está relacionada o hace referencia en relación a Dios. Él dice: revístanse con toda la armadura de Dios en el verso 11, y luego en el verso 13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios. ¿No? El pasaje nos habla también acerca de el por qué tenemos que revestirnos o tomar la armadura de Dios. Nos habla en el versículo 12 y nos dice de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está hablando de que hay una lucha que tenemos los creyentes, y esta lucha de los creyentes es contra las tinieblas. Pero también el pasaje da las razones. Bueno, una de esas razones por la cual debemos tomar la armadura de Dios es en relación a la lucha que tenemos, pero también el pasaje nos habla de cuáles son las partes de la armadura de Dios.
de la cual tenemos que revestirnos y de la cual tenemos que tomar. Mire todo lo que tenemos que estudiar en este pasaje, que no lo vamos a poder hacer en esta noche totalmente. El versículo 10 empieza hablando el apóstol Pablo, dando un requisito que debe ser, que debemos considerar y del cual tenemos que aplicar un requisito, una instrucción, un mandamiento que tenemos que ejecutar antes de tomar la armadura de Dios. Y esto tiene que ver con una preparación, la preparación que debemos tener como hijos de Dios antes de tomar la armadura y antes de enfrentar la lucha de la cual se está hablando aquí en este pasaje. Por lo tanto, tenemos entonces tres partes, o podemos dividir en tres partes este pasaje, ¿no? La preparación sobrenatural de los cristianos, que se menciona en el verso 10. La segunda parte habla de la armadura de Dios y cuáles son las razones por la cual Dios nos ha dado su armadura para nosotros. Y vemos en tercer lugar, o como tercera división o tercera parte de este pasaje, cuáles son los componentes, cuáles son las partes de la armadura de Dios. Entre otras cosas que tendríamos que observar y estudiar acerca de la armadura de Dios en el contexto en la cual el apóstol Pablo traza esta enseñanza para nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver. Todo lo que estoy mencionando lo vamos a ver, pero por partes, porque nos interesa ir despacio, porque queremos aprender bien, porque esto es algo muy importante para la vida de los cristianos, para la vida de los creyentes, para la vida de los discípulos del Señor, para la vida de los hijos de Dios, que es como Dios nos identifica a quienes somos sus hijos en su palabra. Entonces esta noche vamos a iniciar una nueva serie de estudio y de meditación de la palabra de Dios. Mirando el pasaje de Efesios capítulo 6, vemos que hay realidades espirituales, que esta parte de las escrituras, que esta parte de la palabra de Dios, realidades espirituales que nos menciona y que muchos creyentes desconocen. Hay otros creyentes que tienen cierto conocimiento respecto a estas realidades que habla Efesios capítulo 6, tienen cierto conocimiento de ello, pero no toman muy en cuenta que esas realidades espirituales están latentes todo el tiempo y que por lo tanto debemos responder, por lo tanto debemos enfrentar esas realidades espirituales. Mire, una de las realidades espirituales que la acabamos de mencionar y la voy a volver a mencionar para que la tengamos en claro, es la que el pasaje en estudio, Efesios capítulo 6, menciona, y de la cual decía hace un momento vamos a estudiar y meditar a partir de este jueves y en los próximos jueves. No podría decirles exactamente cuántas partes va a contener este mensaje. Sí les he hablado hace un momento de que el párrafo lo podemos dividir en tres partes, pero de esas partes van a salir subpartes de meditación. Entonces, tenemos para varios jueves, para meditar esta realidad espiritual de la cual habla Efesios capítulo 6, verso 10 al 17. Y una de esas realidades espirituales que menciona Efesios 6 está en el versículo 12, que lo hemos leído hace un momento. Vamos a leerlo nuevamente para recordarlo. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí se mencionan personajes espirituales, pero no vamos a poner ahorita nuestra atención en estos personajes espirituales. Lo vamos a ver más adelante, como dije hace un momento, en los próximos jueves. Pero aquí la realidad, mis amados hermanos, que nos menciona el versículo 12, es que los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos una lucha contra las tinieblas. Y al parecer muchos cristianos
no toman en cuenta esta realidad espiritual. No toman en cuenta esta realidad espiritual cuando vemos cómo caminan sus vidas, cuando vemos cómo con sus conductas o sus patrones de vida que no están de acuerdo con la palabra de Dios, siendo cristianos, cuando vemos que están caminando más en un ámbito natural que en un ámbito espiritual, nos damos cuenta, pues, y mirando este tema, que a pesar de que tienen conocimiento de esta realidad espiritual, a pesar de que tienen conocimiento de que la Biblia enseña que los hijos de Dios, los cristianos, tenemos una lucha contra las tinieblas, y esa es la serie que vamos a empezar a estudiar a partir de esta noche. Luchando contra las tinieblas es nuestro tema de esta serie. Pero vemos que muchos cristianos, a pesar de que tienen cierto conocimiento de esta realidad espiritual, no lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Vemos que están caminando, tomando malas decisiones, tomando rumbos que no deben de tomar, que caminan en caminos que no deben de caminar, abriéndole las puertas de sus vidas, haciéndose vulnerables ellos mismos, haciendo vulnerables sus familias, sus negocios, su economía, haciendo vulnerable el entorno que está relacionado con sus vidas, ¿no? Y vemos pues que eso no es lo que la palabra de Dios enseña y no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que nuestro entorno de vida, nuestra familia, nuestras propias vidas, nuestra economía, nuestras finanzas, nuestras bendiciones se hagan vulnerables a una realidad espiritual que Efesios lo llama reino de las tinieblas, y de la cual habla de un enemigo que tenemos, que es el diablo, y esa es una realidad espiritual. El reino de las tinieblas, el diablo, quien comanda en el reino de las tinieblas, quien reina en el reino de las tinieblas, reino del cual vamos a hablar más adelante. Ahorita vamos a introducirnos en el tema, pero es una realidad espiritual. Todo lo que está en la palabra es una realidad espiritual. Todo lo que está escrito en la palabra es una verdad absoluta. Y el reino de las tinieblas y quien comanda en ese reino, que es el diablo, es una realidad. No es una mentira, no es una leyenda, no es una fábula, no es un cuento, no es un personaje alegórico, no es un personaje ficticio. No, mis amados hermanos, es una realidad. Pero pareciera que para muchos cristianos no lo es. No lo es. Aquí la palabra del Señor nos dice que esta es una realidad que no debemos perder de vista como cristianos. Como cristianos verdaderos no debemos perder de vista esta realidad. Tenemos una lucha con el diablo, tenemos una lucha contra las tinieblas. Luchamos contra las tinieblas. Las tinieblas o el reino de las tinieblas es una realidad y está en conflicto con Dios. Está en conflicto. Las tinieblas caminan en conflicto con Dios. Las tinieblas es un enemigo de Dios, dice su palabra. Dios dice en su palabra que el diablo es enemigo de Dios y que el reino de las tinieblas es enemigo del reino de Dios, y es enemigo de Dios porque Dios es el rey de su reino. Satanás, el diablo que reina en las tinieblas, es enemigo de Dios, mis amados hermanos. Esa es la verdad, esa es la realidad espiritual. Está contra Dios, mis amados hermanos, y contra todo lo que esté relacionado o lo que está relacionado con Dios. Por lo tanto, con nosotros los hijos de Dios, también el diablo y las tinieblas están en conflicto o lucha contra nosotros y con lo que tiene relación con nosotros como hijos de Dios, que es nuestro hogar, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros negocios o nuestra economía. Mis amados hermanos, el diablo, el reino de las tinieblas, está en conflicto contra nosotros porque somos hijos de Dios. Está en conflicto contra nosotros y lucha contra nosotros porque somos hijos de Dios, porque le pertenecemos a Dios. Porque lo que corresponde a nuestras vidas también le pertenece a Dios.
Él está buscando luchar contra nosotros, ir en contra de nosotros, luchar contra nuestro hogar, luchar contra nuestras familias, luchar contra nuestros hijos, contra nuestro matrimonio, contra nuestro trabajo, contra nuestra economía. Él está buscando cómo pelear contra nosotros. Siempre está buscando, porque la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 dice que tenemos una lucha. Y esa lucha es contra Satanás, el diablo, y contra su reino. Su reino está en conflicto con el reino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y estamos introducidos en el reino de Dios, somos parte del reino de Dios, por lo tanto, también nos hemos establecido como, para Satanás, nos hemos establecido como sus enemigos. Y Él nos ve como enemigos. Él no nos ve como amigos. Él jamás nos va a ver como amigos a los hijos de Dios. Somos hijos de Dios y somos sus enemigos. Nuestras familias es algo en la que Él siempre quiere atentar. Nuestro hogar, nuestro matrimonio, porque todo esto tiene que ver con Dios. Y Él quiere destruir matrimonios, Él quiere destruir familias, Él quiere destruir a nuestros hijos, Él quiere que las familias se dividan, Él quiere que las familias vivan disfuncionalmente. Él quiere que el matrimonio camine divorciado, aunque legalmente no esté divorciado. ¿Cuántos matrimonios ya están divorciados, aún viviendo bajo el mismo techo? Y no hablo de divorciados porque se hayan divorciado legalmente, porque el divorcio entra en acción cuando el esposo y la esposa se dividen y ya no tienen una relación de cónyuges, aún estando casados, aún siguiendo legalmente casados. Satanás quiere destruir, Satanás quiere atacar. La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, miren lo que nos dice o lo que nos enseña Primera de Pedro. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Mire que Pedro empieza hablando de lo que debemos hacer, de tener espíritu sobrio y de estar alerta. En un momento explicamos eso. Pero primera de Pedro 5:8 nos dice el Señor en su palabra y nos habla aquí y nos menciona aquí quién es nuestro adversario. ¿Quién es nuestro enemigo? Y dice que nuestro adversario, nuestro enemigo es el diablo y que él anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese buscando a quien devorar, ese a quien devorar son los hijos de Dios, son los cristianos, son los creyentes, son los que se han convertido en hijos de Dios, son los que se han convertido en discípulos de Cristo, son los que han entrado en el reino de Dios. A esos está buscando devorar el enemigo. Miremos aquí lo que Pedro nos dice, que tenemos un adversario, un enemigo que se llama el diablo, un enemigo que anda al acecho como león rugiente, que está rondando, porque dice que está rondando, dice que está al acecho, que está rondando y ruge, dice, para amedrentar a su presa, para debilitarla, para atacarla y devorar. Mis amados hermanos, el diablo ruge como un león. Él ruge a través de las tentaciones, Él ruge a través de las situaciones difíciles que muchas veces él las crea, con el propósito de amedrentarnos a los hijos de Dios. Y si Él logra amedrentar a un hijo de Dios, entonces el hijo de Dios se hace débil y al debilitarse, entonces se le hace más fácil penetrar al enemigo. Él quiere rugir muchas veces con pensamientos sutiles, mis amados hermanos, para vulnerar nuestra mente y atacar nuestra mente. Y al atacar nuestra mente, pues terminemos haciendo lo que sus artimañas y sus planes diabólicos buscan en nuestras vidas, que es, por ejemplo, desanimarnos, desalentarnos, deprimirnos, estresarnos. El estrés, el desánimo, el miedo, la angustia, los resentimientos, todo eso entra por pensamientos. Todo eso entra por pensamientos en nuestra mente y el enemigo sutilmente quiere rugir
ruge para a través de pensamientos, para amedrentar nuestras mentes se debiliten y Él pueda entrar y tomar control y dominio de nuestra mente para trastocar nuestras vidas. Mis amados hermanos, esta es una realidad. Él está rondando y ruge para amedrentar a su presa, debilitarla, atacarla, para devorarla. El diablo, que dice la palabra aquí en 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que es nuestro enemigo, mis amados hermanos, nos conoce. Esa es una realidad. El diablo te conoce. El diablo conoce tu familia, el diablo conoce tus hijos, el diablo conoce tu trabajo, el diablo conoce tu economía. Él tiene conocimiento, él ve la manera de cómo tener conocimiento. Lo único que no puede conocer el diablo es tu mente. Es decir, él no puede leer tus pensamientos, él no puede escuchar tu mente, algo que solamente le corresponde y está en única capacidad en Dios. Dios es el único que puede escuchar tu mente, que puede leer tus pensamientos. Satanás no tiene esa facultad, no tiene esa facultad. Pero él puede atacar, dice la palabra, que él puede tirar dardos de fuego, puede lanzarnos dardos de fuego a nuestra mente para destruir nuestra mente, para destruir nuestro corazón, destruir nuestras emociones, nuestros sentimientos, etcétera. Es decir, para buscar destruir nuestro ser interior. El diablo nos conoce las carencias que hay en nuestras emociones, conoce las carencias que hay en nuestros sentimientos. Por eso muchas veces, por lo que Él conoce de la debilidad de tus emociones, de la debilidad de tus sentimientos, viene y busca atacar, ruge para amedrentar, debilitar y atacar. Conoce tus circunstancias, conoce las situaciones que vives, conoce las condiciones en las cuales vivimos. Él conoce muchas cosas de nuestra vida, conoce las áreas débiles en nosotros, qué áreas débiles tenemos en nuestras vidas, qué áreas débiles no las estamos rindiendo al Señor. Él las conoce y todo este conocimiento es como una carnada para Él, o sea, como un anzuelo, como una carnada que lo provoca al enemigo, que lo provoca a rodearnos para estar a la expectativa y ver en qué momento se le abre la puerta para entrar y destruir nuestras vidas. Mis amados hermanos, Él va a buscar la manera de cómo atacarnos con el propósito de devorarnos, dice 1 Pedro 5:8, con el propósito de destruir nuestra vida o de destruir nuestras familias o destruir nuestro matrimonio o destruir lo que tenga relación con nuestras vidas. Él va a buscar la manera de cómo atacarnos, aún mis hermanos, sabiendo que somos cristianos. Él se va a atrever a hacerlo. Pero el hecho, mis amados hermanos, que Él intente, no significa que Él prosperará con su objetivo de devorarnos. Si estamos preparados, si nuestra vida con Dios está caminando en los términos de las directrices de la palabra, si estamos preparados porque estamos en una correcta comunión con el Padre, si estamos preparados porque estamos en una correcta comunión con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Si estamos en una correcta comunión con el Señor Jesús, es decir, si el Señor Jesús está siendo el Señor y quien gobierne mi vida, si estoy teniendo una correcta relación con el Padre y el Padre es quien está cuidando, dirigiendo, y yo estoy caminando como hijo de Dios, reconociendo que Él es mi Padre, si estoy en una correcta comunión con el Espíritu Santo, es decir, si el Espíritu Santo es el que está controlando mi vida, si es el que me está guiando, si es el que me está dirigiendo, si es que Él está encendido en mi vida, pero si no estoy en comunión con el Padre, no estoy en comunión con el Hijo, no estoy en comunión con el Espíritu Santo, entonces no estoy caminando en los términos que Dios quiere para que el diablo, mejor dicho, no prospere con su objetivo de destruir mi vida.
y si estamos también respondiendo a todo lo que Dios nos manda en su palabra. Mis amados, los rugidos del enemigo quedarán debilitados y no podrá alcanzar su objetivo si es que tú estás caminando en los términos que Dios nos ha hecho recordar en esta noche. Comunión correcta con Dios, comunión correcta con el Espíritu Santo, comunión correcta con el Señor Jesucristo, comunión correcta, que estemos respondiendo a todo lo que Dios nos manda. Si Él ruge, va a ser debilitado. Él será debilitado si nosotros estamos caminando en los términos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Él será debilitado y no podrá alcanzar su objetivo. Pero mis hermanos, si tú y yo nos descuidamos, pues tienes que saber en esta noche que el diablo podrá alcanzar su objetivo, que él no tendrá contemplación alguna con tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tus negocios, etcétera. No podemos darle ventajas que no le corresponden a Él. Las ventajas se las tenemos que dar a Dios, las ventajas se las tenemos que dar al Espíritu Santo, las ventajas se las tenemos que dar al Señor Jesús, porque ellos sí tienen una relación con nosotros y nuestra vida le pertenecen al Dios Trino. Ellos son los que tienen que estar en ventaja en nuestras vidas, no el enemigo. No Satanás, no el reino de las tinieblas, pero para muchos cristianos esa es la realidad, que le han dado demasiada ventaja al diablo y a las tinieblas y han perdido trabajo, han perdido economía, sus vidas están destruidas, sus familias les han sido quitadas, sus hijos han abandonado hogares. ¿Por qué? Porque cristianos le dieron ventaja que no le debieron dar al reino de las tinieblas y menos a Satanás, que es el que la comanda. Pero nosotros podemos cambiar esa realidad. Por supuesto que sí podemos cambiar esa realidad si le damos lugar y ventaja al reino de Dios en nuestra vida. Aleluya. Mis hermanos, es verdad que el Señor Jesús nos ha dado la victoria en la cruz. Es verdad que es la cruz, o que en la cruz Jesús le quitó los colmillos al diablo para que no nos haga daño. Pero también es verdad, mi amado hermano, también es verdad, también es cierto que nosotros los cristianos debemos hacer algo. Nos corresponde siempre hacer algo. Dios ha hecho todas las cosas para que nosotros estemos en ventaja, en victoria y caminemos en bendición. Él ya lo hizo todo, pero Él también espera que nosotros hagamos nuestra parte. Hay algo que Dios considera que debemos hacer nosotros para que toda esa realidad sea en nuestras vidas. Nos corresponde, debemos hacer algo. Siempre debemos hacer algo. Y en este caso debemos aplicar. Número 1, nos dice Pedro que debemos ser sobrios. En otra versión, mis amados hermanos, dice que debemos practicar el dominio propio. Es decir, que debemos ser prudentes. En otra versión lo traduce como prudencia, que debemos estar o debemos ser prudentes. Otra versión dice que debemos practicar el dominio propio y en la versión que hemos leído se nos dice que seamos sobrios. Bueno, seamos sobrios, estemos en la práctica del dominio propio, es lo mismo, o caminar en prudencia. Debemos caminar en prudencia. Debemos practicar el dominio propio, es decir, que debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes en cuanto a cómo actuamos en nuestra vida, mis amados hermanos, como hijos de Dios. Tenemos que caminar con prudencia, tenemos que tener dominio propio en cuanto a cómo actuamos en nuestra vida como hijos de Dios. Una imprudencia en nuestro caminar o actuar como cristianos le abre la puerta para que el enemigo nos ataque. Tenemos que ser prudentes. Dominio propio, cómo respondemos ante las situaciones, cómo respondo ante una circunstancia
Si respondo con prudencia o respondo con imprudencia. Si yo respondo con dominio propio o con prudencia, pues la puerta se la voy a tener bien cerrada al enemigo. Él no podrá penetrar a mi vida, no podrá penetrar a mi familia, no podrá penetrar a mi hogar, porque yo estaré firme en el dominio propio, estaré caminando con prudencia. ¿Cómo actuamos en nuestra vida como hijos de Dios? Si actuamos de una manera imprudente en nuestro caminar o en nuestro actuar o en nuestra vida como cristianos, le abrimos la puerta para que el enemigo nos ataque. Le abrimos la puerta para que ataque a nuestra familia, le abrimos la puerta para que ataque nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra economía, nuestros negocios. ¿Por qué recordamos estas cosas que están relacionadas con nuestras vidas? Porque estos son los blancos donde más ataca el enemigo. El blanco donde más ataca el enemigo: familias, hogares, matrimonios, hijos, economía y trabajo. Porque sabe que cuando Él ataca y derriba estas áreas en nuestra vida, nos debilita y nos destruye, nos apaga, nos, nos, nos destruye, mis amados hermanos. Nos destruye. Lo segundo que debemos hacer, según Pedro, es que debemos estar alertas, debemos estar atentos ante las situaciones que se presentan delante de nosotros, para discernir las situaciones, si vienen de parte de Dios o si vienen de parte de nuestro enemigo. Debemos estar atentos, mis amados hermanos, ante las decisiones que vamos a tomar respecto a algo. Estar atentos implica que voy a evaluar bien mis decisiones, y pasarlas por el filtro de la palabra de Dios. Esa es la forma de evaluar bien mis decisiones. Antes de tomar una decisión, tengo que pasarla por el filtro de la palabra. Tengo que pasarla por el filtro de la palabra y ver si mis decisiones no me ponen en contra de Dios y su palabra. Pasarlas por el filtro de la palabra de Dios, nuestras decisiones, para ver si mis decisiones no me van a poner en contra o me van a desviar de los propósitos de Dios, de su voluntad, de sus planes para nuestras vidas. Mis amados hermanos, el enemigo es experto en crear situaciones y ponerlas por delante con mucha apariencia. Dice la Escritura que él viene disfrazado de ángel de luz. Él no es luz, él es tinieblas, pertenece a un reino de las tinieblas, pero sin embargo dice que se pone el disfraz de ángel de luz. O sea, viene disfrazado, viene con apariencias, situaciones aparentes, cosas con apariencia, para engañarnos de que vamos a ser bendecidos, de que nos va a ir bien en la vida si tomamos las decisiones por esas cosas que con apariencia Él las pone delante nuestro. Si no las pasamos por el filtro de la palabra, nuestras decisiones, y no estamos atentos o alertas ante las situaciones y las discernimos, el enemigo se nos va a meter, mis amados hermanos, y nos va a levantar con todo. Una mala decisión le abre la puerta al enemigo, le abre la puerta a las tinieblas en tu vida, para que venga y ataque contra nosotros. Él no va a tocar o pedirte permiso, simplemente va a entrar para destruir. Y que se va a meter si la puerta está abierta. Y lo tercero que debemos hacer, según el pasaje de Efesios, es enfrentar la batalla, es enfrentar la lucha contra el enemigo, es enfrentar la lucha contra las tinieblas. Debemos luchar, mis amados hermanos, pero no hacerlo de acuerdo a nuestra forma, como muchos cristianos lo quieren hacer. Muchos quieren pelear a su forma, a su manera o a lo que les parece, por lo que piensan o lo que escuchan de otros. Y mis amados hermanos, no luchamos contra las tinieblas, ni a nuestra manera, ni a la manera de otros, ni a la forma de consejo de otros. La palabra del Señor nos dice que debemos enfrentar esta lucha contra las tinieblas de acuerdo a como Dios lo ha establecido.
Mis hermanos, Dios no nos ha dejado desprovistos ante esta lucha contra nuestro enemigo. Y aleluya, y diga amén por esta verdad. Dios sabe que el diablo va a intentar atacarte. Dios sabe que el diablo va a intentar atacar tu familia. Dios sabe que el diablo va a intentar atacar tu economía, tu trabajo, tus finanzas. Dios lo sabe. Dios sabe que él va a intentar. Lo intentó con su siervo Job. Recuerden el libro de Job, el capítulo 1. Fue y le pidió permiso al Señor para atacar la vida de Job. Dios se lo permitió, porque el diablo y las tinieblas no se pueden disparar por sí solos. Dios tiene que permitirles. Y si Dios lo permite es porque tiene un propósito. No porque sea malo o porque sea el enemigo más que el Señor o que el reino de las tinieblas sea más que el reino de Dios. No, de ninguna manera. Sino que todo está bajo la autoridad y la soberanía de Dios, aún el reino de las tinieblas y aún el diablo. Y Dios le permitió atacar a su siervo Job porque Dios tenía un propósito. Y por el propósito que tenía, que definitivamente era un buen propósito, es que Dios le permitió con ciertas limitaciones al enemigo. Con ciertas limitaciones. Pero no nos ha dejado desprovistos. Job no estaba desprovisto. Él pudo luchar, él pudo pelear contra el enemigo, contra las tinieblas y pasar la prueba y se cumpliera el propósito de Dios en la vida de Job. Mis hermanos, Dios no nos ha dejado desprovistos ante la lucha contra las tinieblas. Por eso Dios nos ha empoderado al darnos su Espíritu Santo. Miren el empoderamiento de Dios. El Espíritu Santo está dentro de tu vida, dentro de mi vida. Nos ha empoderado dándonos su palabra. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra es poder. Su palabra tiene poder. Nos ha empoderado dándonos una identidad espiritual en Cristo. De eso vamos a hablar la próxima semana, de nuestra identidad espiritual en Cristo. Nos ha empoderado con su presencia, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo dice que Él nos ha dado la gloria del Padre. La presencia de Dios habita en nosotros. Su presencia habita en nosotros y camina con nosotros. Mire el empoderamiento que tenemos. Su espíritu, su palabra. Tenemos una identidad espiritual en Cristo. Tenemos su presencia. Y nos ha armado para que podamos hacer frente y tener la victoria. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis amados hermanos, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí se está refiriendo a fortalezas espirituales, tanto a nivel de la mente como al nivel del alma y al nivel espiritual que está rodeando nuestra vida. Aunque andamos o vivimos, dice 2 Corintios el apóstol Pablo, aunque andamos o vivimos como seres humanos, no luchamos en el ámbito natural o físico. Somos seres humanos, pero no vamos a luchar en el ámbito natural o físico, sino en el ámbito espiritual. No vamos a luchar o no luchamos con armas humanas, no luchamos con armas físicas, porque nuestra lucha no es física, sino nuestra lucha no es en el ámbito humano o en el ámbito natural. Nuestra lucha está en el ámbito de la esfera espiritual, y en esa esfera espiritual está el reino de las tinieblas y está quien la comanda, que es el diablo. Entonces Pablo dice que aunque vivimos como seres humanos, no vamos a luchar en el ámbito natural o físico, sino en el ámbito espiritual. Y no vamos a luchar con armas humanas ni con armas físicas, sino con este tipo de armas físicas no podemos luchar en el ámbito espiritual. Nuestras armas, dice la palabra del Señor, son espirituales y son poderosas. El poder de Dios actúa por medio de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la oración es un arma espiritual.
Y el poder de Dios se suelta cuando nosotros oramos o intercedemos cuando estamos luchando contra las tinieblas. La oración es un arma espiritual. El ayuno es una poderosa arma espiritual. En algún momento más adelante vamos a estudiar y meditar sobre el ayuno. Y la palabra de Dios y nuestra fe son nuestras armas espirituales. Y estas armas espirituales liberan, sueltan el poder de Dios, mis amados hermanos, para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos contrarrestar en la lucha contra las tinieblas. Entonces no estamos desprovistos de empoderamiento y no estamos desprovistos de armas. Dios nos ha dado empoderamiento y Dios nos ha dado armas espirituales. Pregunto, mi amado hermano y hermana, ¿estás preparado para luchar contra las tinieblas? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu comunión con Dios y con su palabra? ¿Cómo estás vestido espiritualmente cada día de tu vida, sabiendo en esta noche que tenemos una latente lucha contra las tinieblas, que es una realidad espiritual de nuestro diario vivir como cristianos, como hijos de Dios? ¿Estás viviendo con prudencia tu vida cristiana? ¿Tu caminar como cristiano está siendo prudente? ¿Estás alerta sabiendo que estás en lucha contra el enemigo y su reino de las tinieblas? Mis amados hermanos, Efesios 6 nos dice que tenemos una lucha contra las tinieblas y debemos prepararnos para enfrentarla. Nos habla de la armadura de Dios como parte de nuestra vestidura y de nuestro equipamiento para la lucha. Pero también nos habla de las partes de esa armadura de Dios. Y estaremos estudiando y meditando sobre estas cosas en los próximos jueves. Ahora hemos hecho una introducción porque es necesario que te sitúes en el contexto espiritual en el cual estás viviendo y el cual es tu realidad como creyente, como hijo de Dios. Y ese contexto espiritual es que la palabra del Señor en Efesios 6 nos dice que tenemos una lucha. Pedro nos dice que tenemos un enemigo que es el diablo, tenemos una lucha contra las tinieblas o el reino de las tinieblas, pero también tenemos la realidad de que Dios ha vencido y nos ha dado la victoria. Pero para que esa victoria se ejecute en nuestra vida o sea efectiva en nuestra vida, nos corresponde hacer algo a nosotros. Caminar con prudencia, estar alertas y tomar la armadura de Dios y tomar las armas espirituales. Mis amados hermanos, nos corresponde tomar lo que Dios nos ha dado para luchar contra las tinieblas, para pelear por nuestras familias, para pelear por nuestros amigos, para pelear contra las tinieblas, contra todo aquello en la cual Él quiere atacar para destruir y derribar nuestras vidas. ¿Estás preparado? ¿Estás en una comunión correcta con Dios? ¿Estás usando ya alguna de las armas espirituales? ¿Cómo está tu vida? Porque Efesios nos habla de que tenemos que prepararnos para luchar contra las tinieblas y tenemos que estar preparados para tomar la armadura. Porque no estamos enfrentando cualquier reino. Estamos enfrentando un reino que tiene poder, sí, pero no más poder que Dios. Estamos luchando contra un reino y un enemigo que se llama el diablo, que el Señor Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Sí, ya lo venció, pero yo tengo que apropiarme de esa victoria y hacer que se haga efectiva en mi vida. Por eso es muy importante que evalúes cómo estamos caminando o cómo estás caminando en tu vida
cristiana, en tu vida con el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra que es verdad, tu palabra que nos muestra todas las realidades espirituales que debemos conocer, debemos creer para enfrentar como es este caso, Señor, del cual nos estás hablando en esta noche, que tenemos una lucha contra las tinieblas y que el enemigo va a buscar vulnerar nuestras vidas y lo que tenga que ver con nuestras vidas con el propósito de destruirnos porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos, porque te pertenecemos a ti. Pero esta noche nos habla, Señor, que nos corresponde hacer algo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a corregirnos. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Ayúdanos a mejorar nuestra comunión contigo, a restaurar nuestra comunión contigo si es el caso. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a cuidarnos. Ayúdanos a velar. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a caminar en prudencia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a que nuestra vida esté bien contigo porque queremos que tu victoria por nosotros se haga efectiva en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a cada uno de los que la han escuchado, la han recibido, y que aún en nuestro descanso de esta noche podamos seguir meditando con tu espíritu. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que la palabra dé fruto en sus corazones y que tengan un buen descanso. Buenas noches, amada iglesia.